Recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque lo que voy a revelar puede transformar tu manera de ver la muerte, el karma y el destino. Comenta abajo con un número para que yo sepa que estás aquí conmigo en esta travesía entre mundos. Comparte también este video con alguien especial que necesite esperanza en medio del duelo o que busque señales del más allá. Desde muy temprano, sentí que algo en mí no encajaba con la infancia que vivía. Tenía recuerdos que no pertenecían al niño que corría por las calles de tierra apisonada, sino a alguien que ya había caminado por senderos más antiguos. Era como si mi cuerpo fuera nuevo, pero mi alma llevara cicatrices invisibles. Me miraba al espejo y sentía que no era la primera vez que enfrentaba esos ojos. Allí, en el silencio de la inocencia, despertaba la memoria espiritual que me acompañaría toda la vida. Las primeras imágenes venían como destellos, como fotografías antiguas que alguien hubiera dejado olvidadas en un baúl polvoriento. Veía rostros que no conocía, casas que jamás había visitado e incluso detalles de una vida cotidiana en la que no podía haber estado. No eran sueños comunes, eran recuerdos del espíritu, registros del más allá que atravesaban el tiempo y me hacían sentir la extraña sensación de pertenecer a dos mundos. A veces, mientras jugaba, me detenía de repente, atrapado por un silencio profundo. Mi madre me llamaba, pero yo estaba distante, preso de recuerdos de otra existencia. Veía mis manos pequeñas intentando alcanzar las manos de otra mujer que me llamaba hijo. Esa presencia era tan real que me hacía llorar, sin saber por qué. En ese instante, el velo de la reencarnación se abría ante mí y comprendía, sin palabras, que mi alma ya había amado antes. No era fácil cargar con ese peso tan pronto. Mientras otros niños hablaban de sueños triviales, yo describía lugares, olores e historias que no pertenecían a esta casa, a este tiempo. Las personas me escuchaban en silencio, entre la curiosidad y el miedo. Había en mí un relato espiritual que pedía paso, una psicografía viva grabada en mi cuerpo y alma. Era como si hubiera venido al mundo con una misión pendiente: recordar, narrar y dar testimonio de la continuidad de la vida. Hoy entiendo que aquel despertar no era una maldición, sino un llamado. Era el inicio de un propósito del espíritu, ser prueba viva de que la memoria del más allá nunca se borra. Yo era apenas un niño, pero dentro de mí resonaba la voz de otras existencias. Ese eco no me dejaba en paz, y aunque intentara ignorarlo, volvía con más fuerza. Porque lo que es del espíritu no puede ser silenciado. Regresa, insiste y transforma. Las noches de mi infancia estaban pobladas de sueños que no parecían sueños. Me dormía en mi cuarto sencillo, pero despertaba en casas antiguas, con paredes que guardaban historias que no eran de mi familia actual. Veía muebles de madera oscura. Sentía el olor del pan recién horneado y oía risas que no pertenecían a los rostros conocidos a mi alrededor. Esas imágenes no se borraban al despertar. Al contrario, me acompañaban como recuerdos del espíritu que venían a recordarme una vida pasada. En muchos de esos sueños escuchaba voces. Eran tiernas, a veces llenas de dolor, llamando por mi antiguo nombre, ese que aún no podía pronunciar en voz alta. Me hablaban como si nunca hubieran dejado de amarme. Ispaeti, al abrir los ojos, todavía sentía las lágrimas resbalando por mi rostro, como si realmente hubiera estado allí, en otro hogar, en otra vida. Esas voces eran señales ocultas, ecos del más allá que me atravesaban con fuerza. Había una familia espiritual que me acompañaba en esos encuentros nocturnos. Reconocía a una madre, un padre e incluso hermanos que no eran de esta existencia. Veía sus rasgos, escuchaba sus conversaciones e incluso recordaba pequeños detalles de sus rutinas. Lo más impresionante era la tragedia recurrente. Siempre había una escena de pérdida, de dolor, de despedida. Era como si mi espíritu estuviera obligado a revivir el momento de mi partida una y otra vez para no olvidar quién fui. Esos recuerdos no eran fáciles de llevar. Me despertaba cansado, como si hubiera vivido otra vida durante la noche.
A veces intentaba contarles a mis padres terrenales, pero ellos se perdían entre la incredulidad y el silencio. ¿Cómo podían entender que su hijo, tan pequeño, describiera escenas de muerte, despedidas e incluso su propio entierro? Mi psicografía personal ya estaba escrita en mí desde la cuna, y los sueños eran solo la pluma que revelaba las cartas ocultas. Hoy comprendo que aquellas voces del pasado formaban parte de la misión pendiente que traje conmigo al reencarnar. Me recordaban que no se trata solo del cuerpo y el alma, sino de la continuidad de la vida en su forma más profunda. Eran pruebas de reencarnación que llegaban como susurros del más allá, preparándome para el reencuentro espiritual que aún estaba por venir. Eran voces de amor eterno, clamando para que nunca olvidara que la muerte no existe, solo la transición del alma. Recuerdo el día en que mi madre se dio cuenta, por primera vez, de que no era un niño común. Describía lugares con una riqueza de detalles, calles y casas que jamás había visitado. Una vez hablé de una plaza con una fuente antigua, de un banco de piedra donde solía sentarme, e incluso del olor de flores que no existían en nuestra ciudad. Ella me miraba en silencio, con los ojos muy abiertos, como si viera un espejo roto, reflejando algo imposible. Mi inocencia no me permitía medir el impacto de mis palabras. Yo solo hablaba de lo que veía, como si fueran recuerdos naturales, pero para mi madre eran señales perturbadoras. Me preguntaba, ¿quién te contó eso? Y yo respondía con simplicidad, lo recuerdo, mamá. En ese momento, la distancia entre el cuerpo y el alma se hacía más clara. Yo era su hijo, pero llevaba dentro de mí el relato espiritual de otro hombre que ya había vivido antes. Con el tiempo, las descripciones se volvieron aún más vívidas. Mencionaba nombres de personas que no formaban parte de nuestra familia, citaba fechas que no había aprendido, e incluso describía la sensación de caminar por calles de piedras irregulares que nunca pisé. Mi madre, confundida, buscaba respuestas en médicos, maestros e incluso en la religión, pero nadie lograba explicar de dónde venían esos recuerdos del espíritu. Era como si yo fuera un libro abierto escrito en otra vida. Ese contraste empezó a distanciarnos. Ella me amaba, pero había miedo en sus ojos, el miedo a lo desconocido, a aceptar que su hijo cargaba recuerdos de una vida pasada. Veía en su rostro la angustia de quien no sabe si está frente a un don o una maldición. Para mí, era simplemente la continuidad de la vida manifestándose, pero para ella era como vivir ante un misterio imposible de soportar. Hoy entiendo que aquel espejo roto era necesario. Reflejaba no solo mi imagen actual, sino también fragmentos de quién fui antes. Mi madre no podía juntar los pedazos, pero yo necesitaba aceptarlos como parte de mí. Era la prueba de la reencarnación imponiéndose sobre la duda humana. El destino ya lo había decidido. Mi propósito espiritual era cargar con esas señales ocultas hasta que se convirtieran en revelación, aunque eso me costara la paz de mi propia familia. Recuerdo cuando las imágenes comenzaron a tomar forma más nítida. Ya no eran solo voces ni fragmentos sueltos, eran calles enteras, construcciones antiguas y personas con acentos que jamás había oído en esta vida. Describía aceras de piedra, iglesias con campanas que resonaban al atardecer, e incluso ferias donde la gente negociaba con voces fuertes y alegres. Aquella ciudad vivía en mi memoria espiritual como si aún estuviera frente a mí. Cierta noche soñé que caminaba por sus avenidas estrechas. El sonido de los pasos resonaba, y el olor a pan fresco me guiaba hasta una panadería iluminada por faroles. Nunca había estado allí con mi cuerpo, pero mi alma reconocía cada detalle como parte de una historia real. Con cada sueño, la ciudad se volvía más cercana, hasta que ya podía dibujarla con precisión, como si hubiera nacido entre sus muros. Cuando intenté compartir esas visiones, muchos se rieron. Decían que era imaginación de niño, que mi mente inventaba historias, pero en el fondo, yo sabía que eran recuerdos del espíritu, registros de una vida pasada que resistían al tiempo.
Mi propia familia no podía comprender que hablaba de un lugar lejano con la certeza de quien realmente lo había habitado. Era como cargar dentro de mí un mapa invisible, marcado por el destino. Esas visiones me llenaban de añoranza. Extrañaba calles que nunca había recorrido en esta encarnación, personas que no conocía en esta familia, y tradiciones que no formaban parte de mi cultura actual. Era como vivir dividido entre dos hogares, el que tenía ahora y el que mi espíritu aún reconocía como verdadero. Esa dualidad era mi carga y también mi prueba de reencarnación. Hoy sé que aquella ciudad lejana no era solo un recuerdo, era un llamado, una misión pendiente que me empujaba a reencontrar mi historia. Con cada detalle reconocido, con cada señal oculta que surgía en los sueños, mi corazón ardía de esperanza, porque, aún viviendo en otro cuerpo, mi alma sabía, un día regresaría a ese lugar, no solo en recuerdos, sino en carne y espíritu, para cerrar el ciclo que permanecía abierto. Había algo que siempre me inquietaba. Sentía que el nombre que me dieron al nacer no era el mío. Cuando alguien me llamaba, respondía por costumbre, pero en el fondo había una extrañeza, como si me faltara una parte. En mis recuerdos del espíritu, escuchaba otro sonido, otra identidad que resonaba en mi pecho como verdad. Era un nombre olvidado en esta vida, pero aún vivo en mi memoria espiritual. A veces, durante los sueños, ese nombre era pronunciado por voces suaves, como si fueran plegarias venidas del más allá. Despertaba con lágrimas en los ojos, tratando de retener aquellas sílabas antes de que escaparan en el viento del olvido. Más de una vez, desperté susurrando en voz baja aquel nombre prohibido, y mi madre me miraba sin entender lo que decía. Para mí, era como una contraseña secreta que conectaba cuerpo y alma a través del tiempo. Cuanto más crecía, más fuerte se volvía la certeza de que ya había sido alguien distinto. No era solo un eco, era la prueba de reencarnación grabada en mi propio ser. Cargar dos nombres era como cargar dos vidas. El actual me unía a la familia terrenal, el otro me ligaba a la familia espiritual que aún me esperaba en silencio, al otro lado de los recuerdos. Ese conflicto era profundo. Quería hablar, quería gritar al mundo quién era realmente, pero me faltaba valor. Temía que me llamaran loco, que se rieran de mis confesiones. Guardaba entonces aquel secreto como una carta psicografiada sellada, destinada solo a quien tuviera fe para comprender. En lo íntimo, sin embargo, yo sabía. Aquel nombre olvidado era la clave de mi propósito del espíritu. Hoy comprendo que no se trataba solo de identidad, sino de una misión pendiente. El recuerdo de aquel nombre no me dejaba olvidar que mi alma ya había amado, sufrido y aprendido bajo otro rostro. Era la señal oculta que me guiaba a buscar la verdad de mi historia real, porque al recordar quién fui, podría al fin comprender quién debo ser ahora, en esta nueva vida que me fue concedida. El destino me llevó, siendo aún joven, a cruzarme con un médium. No sabía explicar por qué sentía tanta necesidad de estar frente a él, pero algo en mi corazón decía que allí encontraría respuestas. Al entrar en aquel lugar sencillo, iluminado solo por velas, sentí el cuerpo estremecer como si las paredes respiraran conmigo. Era como volver a un hogar olvidado. El silencio cargado de misterio parecía acoger mi memoria espiritual. Cuando él me miró, no necesité decir una palabra. Sus ojos se fijaron en mí como quien reconoce a un alma antigua. Sonrió levemente y dijo: «Tú recuerdas, ¿verdad?». Fue en ese instante que comprendí que no estaba solo con mis recuerdos del espíritu. Alguien, por fin, validaba mi historia. Aquella frase atravesó mi pecho como una confirmación divina, como un sello que legitimaba mi relato espiritual. Durante la sesión, el médium describió escenas que coincidían con mis sueños. Habló de una familia espiritual que lloraba mi ausencia, de una tragedia que selló mi destino y de la misión pendiente que me había traído de regreso. Cada palabra suya era como una carta psicografiada leída en voz alta, revelando secretos que yo ya conocía,
pero temía confesar. Era la prueba de reencarnación ante mis ojos. Mientras hablaba, sentí una presencia suave tocar mi hombro. Cerré los ojos y escuché mi nombre olvidado ser pronunciado desde el otro lado. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. Era como si el cuerpo y el alma se unieran otra vez, confirmando que la continuidad de la vida es una verdad ineludible. Allí, en medio de extraños, fui abrazado por espíritus que me reconocían como parte de ellos. Salí de aquel encuentro transformado. El miedo dio paso a la esperanza. Ya no era solo un niño confundido con recuerdos extraños. Era testigo vivo de la eternidad. Entendí que la reencarnación no era un castigo, sino una oportunidad sagrada. El médium no solo me reveló, sino que me guió a aceptar mi propósito del espíritu, contar mi historia, no como invención, sino como un relato impactante que trae señales del más allá, para iluminar a quienes aún dudan. Cargar dos vidas en un solo cuerpo es una tarea que pesa más allá de la carne. Había momentos en que no sabía dónde terminaba el niño de esta existencia y dónde comenzaba el hombre que fui en la vida pasada. Los recuerdos se confundían con el presente, sabores, voces e incluso dolores que no pertenecían a este tiempo surgían como si fueran actuales. Era como si mi espíritu estuviera condenado a vivir en dos orillas del mismo río. La nostalgia era constante, mientras otros vivían solo el presente que yo era arrastrado por un pasado que no me dejaba en paz. Extrañaba un hogar que ya no existía, una madre que ya no podía abrazarme, una historia real que se había disuelto en el polvo de los años. Esa añoranza era como una herida abierta, siempre latiendo, recordándome la continuidad de la vida y la misión pendiente que necesitaba cumplir. Muchas veces intenté ignorar. Quise ser solo un joven común, jugar, estudiar, reír como todos los demás. Pero, de repente, en medio de una conversación simple, surgía un recuerdo del espíritu, un detalle inesperado que revelaba quién había sido. Era imposible escapar. El peso de las memorias espirituales no me permitía olvidar que tenía una deuda con el destino. Ese peso traía también angustia. También había noches en que el sueño me parecía castigo, pues al cerrar los ojos revivía mi propia muerte, el duelo de mis antiguos familiares y hasta el dolor de dejar inconcluso el propósito del alma. El cuerpo temblaba y me despertaba sudando, como si hubiera atravesado una batalla invisible. No había descanso, porque la psicografía de mi historia estaba impresa en cada fibra de mi ser. Con el tiempo, entendí que ese peso no era solo sufrimiento, también era guía. Los recuerdos, por más dolorosos que fueran, me impulsaban a buscar la verdad. Me decían que mi relato espiritual no podía ser enterrado junto al olvido. Necesitaba hablar, testimoniar, dejar registrado que la vida es eterna. Porque solo cuando el espíritu acepta el peso del recuerdo es que encuentra la fuerza para cumplir su verdadero propósito. Mi cuerpo cargaba marcas que no pertenecían a una infancia común. Desde pequeño tenía señales de nacimiento en lugares extraños, cicatrices sin heridas y dolores que los médicos no podían explicar. Cada mancha parecía un recordatorio de una herida antigua, como si mi piel fuera el papel donde el destino grabó recuerdos del espíritu. Era como si la reencarnación hubiera dejado en mí pruebas visibles de quién ya fui. Había noches en que el dolor surgía sin motivo. Una punzada en el pecho, un nudo en la garganta, un peso en los hombros. Caía en llanto, sin comprender de dónde venía tanto sufrimiento en un cuerpo tan joven. Más tarde, en las visiones espirituales, comprendí que eran ecos de mi muerte anterior, reflejos de las últimas horas de mi vida pasada. El cuerpo actual era solo el receptáculo, pero el alma aún sangraba. Una vez, al mirarme atentamente en el espejo, noté que una marca en el brazo tenía la misma forma que una cicatriz que veía en mis sueños. Era idéntica, como si hubiera atravesado el tiempo para recordarme quién fui. Allí comprendí que cuerpo y alma no se separan en la transición de la vida.
El espíritu trae consigo los registros y el cuerpo nuevo se convierte en testigo silencioso de ese legado. Esas señales ocultas causaban extrañeza en mi familia. Algunos las veían como simples coincidencias, otros como caprichos de la naturaleza. Pero yo sabía, en lo profundo del alma, que eran cartas psicografiadas en la piel, mensajes venidos del más allá para no dejarme olvidar. Era la forma en que la espiritualidad halló para probarme, cada día, que mi relato espiritual no era imaginación. Hoy sé que esas señales no son una maldición, sino una bendición. Me recuerdan que la continuidad de la vida es real y que el destino nunca deja al espíritu sin dirección. Cada dolor, cada marca, cada recuerdo fue una invitación para aceptar mi propósito. Porque cuando el alma necesita despertar, hasta el cuerpo se convierte en un libro vivo, trayendo en el silencio de la carne las pruebas de una reencarnación que insiste en ser recordada. El destino, con su misteriosa sabiduría, me condujo a un encuentro inesperado. Ya no era un niño cuando vi, por primera vez, a aquella señora de cabellos blancos y mirada profunda. Bastó cruzar sus ojos para sentir el corazón estremecer. Era como si, en un instante, todos los recuerdos del espíritu cobraran forma. Reconocí en ella a la mujer que tantas veces había aparecido en mis sueños, llamándome por el nombre olvidado. Ella me recibió con ternura, sin comprender de inmediato el motivo de mi emoción. Yo la observaba en silencio, luchando contra las lágrimas. Sus gestos simples, la forma en que sostenía una taza, la suavidad de su voz, todo me transportaba a otra vida. Yo lo sabía. Frente a mí estaba mi antigua madre, aquella que lloró mi partida y que ahora, sin saberlo, reencontraba al hijo perdido a través de la reencarnación. Con cada palabra suya, algo dentro de mí despertaba. Recuerdos de una infancia pasada se entrelazaban con mi juventud actual. Recordaba su regazo, el olor de las hierbas que usaba para curar mis fiebres, e incluso las historias que me contaba antes de dormir. Nada de eso existía en esta vida, pero estaba grabado en mi memoria espiritual. Era la continuidad de la vida revelándose, un puente invisible entre dos tiempos. Tuve miedo de hablar, de revelar lo que sentía. Sin embargo, cuando ella posó su mano sobre la mía, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me miró fijamente y dijo: «Tus ojos me recuerdan a alguien que perdí hace mucho tiempo». En ese instante, comprendí que, aunque la razón intentara negar, el espíritu reconocía. Era el reencuentro espiritual ocurriendo en silencio, cargado de amor eterno. Hoy, al recordar aquel día, sé que no fue coincidencia. Fue la vida, en su justicia divina, permitiéndonos un reencuentro para suavizar el peso de la añoranza. Ya no era posible vivir como madre e hijo, pero el lazo nunca se rompió. La misión pendiente era aceptar que el amor de madre trasciende cuerpos, nombres y destinos, porque, al final, el verdadero lazo de la familia espiritual nunca se deshace, solo se transforma. Fue a través de la psicografía que recibí una de las confirmaciones más profundas de mis recuerdos. Una noche, en un centro modesto, un médium tomó lápiz y papel, y ante todos su mano comenzó a moverse sola. Yo observaba en silencio mientras las palabras surgían con rapidez, formando frases que parecían llamarme por mi nombre antiguo. Mi corazón se aceleró. Reconocía aquella caligrafía, tan parecida a la de mi madre de la vida pasada. La primera carta fue un impacto. Narraba detalles de mi infancia anterior, describía juguetes que había olvidado e incluso el patio donde solía jugar. Cada frase era una prueba viva de la continuidad de la vida, como si el tiempo no hubiera borrado nuestro vínculo. Leía aquellas líneas con lágrimas en los ojos, sintiendo nuevamente el abrazo de la familia espiritual que siempre me acompañó. En otras sesiones surgieron nuevas cartas. Algunas traían consejos, otras palabras de consuelo, pero todas llevaban señales ocultas que solo yo podía comprender. Había expresiones que solo nosotros usábamos, pequeñas historias que nadie más podía haber inventado.
Era la reencarnación revelándose en papel y tinta, mostrando al mundo que mi relato espiritual no era invención, sino una verdad que insistía en ser recordada. Esas cartas fueron bálsamo para mi alma, llenaron vacíos, trajeron respuestas a preguntas antiguas y aliviaron el dolor de cargar dos existencias en una sola vida. Cada mensaje era como un abrazo venido del más allá, una confirmación de que mi misión pendiente aún no había terminado. Necesitaba dar voz a esas cartas, porque no eran solo mías, eran lecciones de amor eterno para todos los que sufren el duelo. Hoy guardo esas cartas como reliquias sagradas. Son recuerdos del espíritu transformados en palabras, testimonios del más allá que me recuerdan diariamente el propósito del espíritu. Me enseñaron que la muerte no rompe lazos, solo los redimensiona, y que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra una forma de manifestarse, sea a través de la voz, del sueño o de la escritura psicografiada. Uno de los recuerdos más dolorosos que llevo es el de mi propio funeral. Estaba presente no en cuerpo, sino en espíritu, observando a las personas que me amaban llorar sobre el ataúd donde reposaba el cuerpo que un día habité. Recuerdo el olor de las flores, la vela que parpadeaba al viento y las lágrimas que caían pesadas como lluvia. Fue allí donde entendí que la muerte es solo una transición del alma, pero el duelo de los que quedan es profundo y devastador. Podía sentir la desesperación de mi familia espiritual, sus gritos contenidos, sus abrazos en busca de consuelo. Mi madre de aquella vida parecía haber envejecido años en pocas horas. Su dolor se grabó en mí como hierro al rojo vivo, y aún después de la reencarnación, ese recuerdo permaneció vivo. Fue el primer funeral, el que marcó el final de una existencia y dejó atrás una misión pendiente que aún debía cumplir. El segundo funeral, sin embargo, fue paradójico, el de mí mismo en esta nueva vida. Una vez, en un sueño profundo, me vi acostado en un ataúd nuevamente, pero ahora con el rostro que tengo hoy. Personas que conozco lloraban mi partida, y yo, en espíritu, observaba la escena como quien revive un ciclo ya vivido. Era como si el destino me recordara que todos los cuerpos perecen, pero el espíritu permanece eterno, atravesando eras y memorias. Estas experiencias me enseñaron a no temer la muerte. Entendí que el cuerpo es solo vestimenta y que cada funeral es un cambio de ropas, una despedida necesaria para que el espíritu continúe su camino. Sin embargo, no puedo negarlo. Vivir con la memoria de dos funerales dentro de mí es cargar un dolor profundo, un duelo entre pasado y presente que me acompaña en silencio. Hoy acepto esos funerales como parte de mi propósito del espíritu. Son recuerdos dolorosos, pero también pruebas de reencarnación, señales ocultas de que la continuidad de la vida es real. Cargar esas memorias es pesado, pero también es sagrado, porque solo quien ha presenciado su propia despedida dos veces puede comprender la grandeza del amor eterno y de la esperanza que nos aguarda más allá de la tumba. Descubrí, en medio de las revelaciones espirituales, que no solo yo sufría la ausencia de aquella vida pasada. Del otro lado, aún había descendientes míos, nietos y bisnietos, que lloraban la pérdida de un antepasado cuyo destino nunca comprendieron. Podía sentir sus plegarias silenciosas, sus pensamientos lanzados al viento, como si buscaran respuestas para un vacío inexplicable. Eran llamados que resonaban en mi alma, clamando por reencuentro. Una vez, en una sesión de psicografía, surgió un mensaje inesperado. En él se describía a una familia que aún guardaba mi retrato antiguo en una pared olvidada, encendiendo velas y rezando frente a él en noches de dolor. Al escuchar esas palabras, el corazón se aceleró. Sabía que eran ellos, los que aún me buscaban, los que sentían mi presencia sin comprender que había regresado al mundo en otro cuerpo. Estas revelaciones despertaron en mí una mezcla de esperanza y angustia.
Esperanza por saber que el amor atraviesa generaciones y que la continuidad de la vida no nos separa para siempre. Angustia porque no podía simplemente tocar su puerta y decir, «He vuelto». Mi espíritu anhelaba el reencuentro, pero mi carne estaba atada a otro nombre, otra identidad, otro destino. Era una prueba dura de cargar. Los sueños se intensificaron. Veía rostros de niños que nunca conocí en esta vida, pero que me llamaban abuelo. Sentía el toque de pequeñas manos en las mías, veía sonrisas e incluso llantos de añoranza. La sensación era tan real que despertaba con lágrimas empapando mi almohada. Era la familia espiritual llamándome, pidiéndome que no olvidara que el amor eterno aún me unía a ellos, a pesar de las fronteras del tiempo. Hoy entiendo que esa familia que me busca no es solo recuerdo, sino también parte de mi misión pendiente. Ellos necesitan paz, y yo necesito redención. Tal vez nunca nos reencontremos plenamente en esta vida, pero el Espíritu sabe que el reencuentro espiritual es inevitable, porque ninguna oración se pierde, ningún vínculo verdadero se rompe. Todo lo que nace del amor siempre encuentra el camino de regreso. Llegó el día en que no pude seguir viviendo solo de recuerdos del Espíritu. Era como si algo dentro de mí gritara, «Ve, busca, confirma con tus propios ojos». Entonces decidí emprender el viaje hacia la ciudad que habitaba mis memorias espirituales. El corazón latía acelerado, entre miedo y esperanza. No sabía lo que encontraría, pero tenía la certeza de que el destino me guiaba. Cuando el tren partió, sentí que no era solo un viaje terrenal, sino una travesía entre mundos. Cada kilómetro recorrido parecía arrancar velos de mi alma, acercándome al pasado que tanto me llamaba. Miraba por la ventana y veía paisajes que despertaban sensaciones extrañas, como si ya los hubiera contemplado antes. Era la prueba de que la continuidad de la vida estaba a punto de revelarse ante mí. Al llegar, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Reconocí el aire, el sonido de las calles, incluso el olor del pan que salía de las panaderías. Nunca había estado allí en esta vida, y aún así, todo me resultaba familiar. Mis pies sabían dónde pisar, como si siguieran un guión invisible trazado por el Espíritu. La ciudad no era solo un recuerdo, era un reencuentro espiritual materializado en cada esquina. Caminé durante horas, guiado solo por la intuición. Era como si las calles me llamaran por el nombre olvidado, conduciéndome de vuelta al hogar de antaño. Algunas construcciones estaban diferentes, envejecidas por el tiempo, pero en esencia, nada había cambiado. El eco de mi vida pasada aún estaba allí, grabado en las paredes, en las piedras e incluso en las miradas de los transeúntes que parecían reconocerme sin motivo. En ese instante, comprendí que mi viaje no era solo físico, era espiritual, era una misión pendiente cumpliéndose ante mis ojos. El cuerpo caminaba, pero era el alma quien guiaba cada paso. Y, al tocar las piedras frías de aquella ciudad, sentí que no solo visitaba un lugar, estaba regresando a mí mismo, cerrando el círculo de un relato espiritual que nunca quiso ser olvidado. Al caminar por las calles de aquella ciudad, un impulso irresistible me llevó hasta una calle estrecha, bordeada por árboles antiguos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si anunciara una revelación esperada desde hacía mucho tiempo. De repente, allí estaba, una casa sencilla, con paredes desgastadas y ventanas que parecían cargar siglos de historia. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había estado allí en esta vida, pero mi espíritu la reconoció de inmediato. Con cada paso hacia esa puerta, sentí que el tiempo se doblaba. Imágenes de mi vida pasada surgían en destellos. Yo corriendo por el patio, riendo en la veranda, sentado junto a la mesa de madera. Todo estaba grabado en la memoria espiritual como si no hubiera pasado un solo día. Era la continuidad de la vida, revelándose ante mí, trayendo de regreso la sensación de un hogar perdido y reencontrado. Toqué la puerta con la mano temblorosa. Una energía recorrió mi cuerpo, como si la madera fría aún guardara el calor de mis recuerdos.
Podía oír en lo más íntimo las voces que un día resonaron allí, mi madre llamándome por el nombre olvidado, mis hermanos riendo de pequeñas travesuras. Cada rincón de aquella casa era una señal oculta, un testimonio silencioso de que realmente había vivido allí. Me invadió una mezcla de dolor y consuelo. Dolor porque sabía que esa ya no era mi casa, que la familia espiritual que un día habitó allí ya no me esperaba tras esa puerta. Y consuelo porque comprendí que mi relato espiritual no era fruto de la imaginación, estaba frente a mí, sólido como piedra. El destino me había permitido la confirmación que tanto ansiaba. Hoy comprendo que reconocer aquella casa fue más que una prueba de reencarnación, fue una bendición. Fue como recibir una carta psicografiada escrita por las paredes, por el suelo y por los recuerdos del espíritu. Aquella casa no era solo ladrillos y madera. Era un templo, un lazo entre dos vidas, una llave que me mostró que la misión pendiente de mi alma apenas comenzaba a cumplirse. Dentro de aquella casa, que ya no me pertenecía en esta vida, encontré la prueba más conmovedora de mis recuerdos del espíritu. En una sala iluminada por la luz suave del atardecer, había una pared cubierta de fotografías antiguas. Mis ojos recorrieron aquellos rostros hasta que, de pronto, el corazón se detuvo por un instante. Allí estaba yo. Mi retrato, envejecido por el tiempo, me miraba como un espejo distante. La imagen mostraba a un hombre de mirada profunda, con facciones que no podían ser una coincidencia. Reconocí en el contorno del rostro, en la forma de los ojos e incluso en la manera de sostener un libro, el reflejo de mí mismo. Era como si la vida hubiera dejado una marca física, una carta psicografiada impresa en fotografía para que el reencuentro fuera innegable. No necesitaba nada más. Aquel retrato era la prueba de reencarnación que el destino me entregaba. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Aquel hombre que un día fui ahora me observaba de vuelta, como si también buscara reconocimiento. Sentí que dos existencias se unían en ese instante, cuerpo y alma entrelazados por la eternidad. El retrato no era solo un recuerdo, era un portal. En él, el pasado y el presente se abrazaron. Las personas que me acompañaban en la visita no comprendieron mi reacción. Para ellos era solo una foto antigua, un antepasado cualquiera que ya había partido. Pero para mí, cada rasgo era una señal oculta, una confirmación de que mi historia real no había sido borrada. Podía escuchar Philoskento en lo más íntimo, las voces del pasado susurrando: «Tú lo recuerdas, tú has vuelto». Hoy, cuando cierro los ojos, aún veo aquel retrato en la pared. No es solo una fotografía perdida en el tiempo, sino un símbolo del propósito del espíritu. Me mostró que la continuidad de la vida es real y que el destino siempre encuentra formas de reconectarnos con quienes fuimos, porque ningún relato espiritual se pierde, y la verdad siempre encuentra un camino para ser revelada. Después de reconocer el retrato, fui conducido hasta una mujer anciana que vivía en los alrededores de aquella ciudad. Al verla por primera vez, sentí una emoción indescriptible. Sus ojos húmedos parecían atravesar el tiempo, y mi corazón la reconoció de inmediato. Era mi hermana de la vida pasada. La distancia de décadas no había borrado el vínculo. Fue como si, en un instante, los lazos de sangre y alma se reavivaran. Ella me recibió con sencillez, sin imaginar el torbellino que ocurría dentro de mí. Cuando su mano tocó la mía, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. En su gesto estaba el mismo cariño de antaño, el mismo cuidado que tantas veces me había consolado en los días de infancia. Era como si la vida me permitiera revivir, por unos segundos, el reencuentro espiritual más esperado de todos, el de un abrazo perdido en el tiempo. Lloré en silencio, y ella, confundida, me preguntó la razón de tanta emoción. No podía revelarle toda la verdad, pero sabía que, en algún rincón profundo de su alma, ella también lo sentía. Habló de su hermano fallecido, describió su partida trágica y cómo su ausencia había marcado su vida.
Cada palabra era un espejo de mis recuerdos del espíritu, confirmando que la continuidad de la vida nos unía nuevamente. El abrazo esperado, cuando por fin ocurrió, no fue solo físico, fue espiritual, fue eterno. Era como si dos mundos se entrelazaran en un solo instante, disolviendo la distancia entre pasado y presente. Aquel gesto simple curó heridas antiguas, trajo consuelo a mi misión pendiente y probó que el amor eterno es la fuerza más grande del universo. Hoy guardo ese abrazo como uno de los mayores tesoros de mi camino. Me mostró que ningún reencuentro es imposible, que las almas siempre encuentran el camino de regreso unas a otras. Ese momento fue más que un recuerdo. Fue una señal oculta del destino, un testimonio vivo de que la muerte no separa, solo transforma, y que, incluso después de tantas vidas, el amor siempre vence. Entre los recuerdos que surgían, había un detalle que intrigaba a todos. Hablaba palabras en un idioma que jamás había estudiado en esta vida. Al principio, eran solo expresiones sueltas, susurradas durante el sueño. Más tarde, comenzaron a formarse frases enteras que fluían de mi boca, como si fueran naturales. Mis familiares se miraban entre sí, asombrados, incapaces de entender cómo un niño podía llevar en sí la voz de otra cultura. Recuerdo la primera vez que, frente a extraños, hablé largamente en ese idioma. Las palabras salían con fluidez, cargadas de emoción, como si me reencontrara con mi propia identidad perdida. No eran invenciones, eran recuerdos del espíritu, resonando a través de la boca de un cuerpo nuevo. Era la continuidad de la vida imponiéndose, rompiendo barreras que la razón no podía justificar. Más tarde, descubrí que ese idioma era el mismo que se hablaba en la ciudad que reconocí en mis visiones. Cada palabra era como un hilo invisible que me unía a mi vida pasada. Era la prueba de reencarnación más concreta que podía ofrecer, pues no había forma lógica de explicar el conocimiento de algo que nunca me fue enseñado. El espíritu hablaba a través de mí, revelando su verdad. Algunos dudaban. Decían que podía haberlo oído en algún lugar, que era solo imaginación fértil. Pero quienes conocían el idioma quedaban impresionados por la precisión, por los detalles de pronunciación que hasta los estudiosos erraban. Para mí era más que un don. Era una carta psicografiada pronunciada en voz alta, enviada por mi alma antigua para que nadie dudara de mi historia real. Hoy sé que esa prueba del idioma no vino para confundirme, sino para fortalecerme. Fue la señal oculta que me confirmó que mi misión pendiente era verdadera. Porque cuando la reencarnación necesita ser revelada, el espíritu encuentra caminos que sobrepasan las fronteras de lo imposible. Y así, en cada palabra que pronuncié sin haber aprendido, la vida me recordaba: el cuerpo es pasajero, pero la memoria espiritual es eterna. Hubo una noche en que, durante una sesión de oración, fui arrebatado en espíritu a un lugar de intensa luz. No era un sueño común, ni producto de la imaginación. Me encontraba ante un tribunal espiritual, donde entidades de gran sabiduría observaban cada detalle de mi alma. No había acusación ni condena, solo la verdad reflejada como un espejo que no podía ser engañado. Allí comprendí que mi vida pasada no había terminado en la tumba. Lo que traía como recuerdo no era casualidad, sino parte de una misión pendiente. Vi proyectadas ante mí escenas de errores cometidos, palabras dichas con dureza, elecciones que hirieron otros corazones. Cada imagen era una prueba de que el espíritu necesita reparar lo que dejó inconcluso. Era justicia, pero también misericordia. Las entidades que allí estaban no hablaban con palabras, sino que transmitían pensamientos que resonaban directamente en mi conciencia. Me decían que la reencarnación era oportunidad, no castigo, que los dolores que cargaba eran herramientas para mi transformación. Yo, que pensaba ser víctima de recuerdos pesados, entendí que eras en realidad un alumno en aprendizaje, recibiendo lecciones de la continuidad de la vida. Fue en ese tribunal espiritual
donde también comprendí el porqué de mis reencuentros en esta nueva existencia. Las personas que cruzaban mi camino no eran extrañas, sino espíritus que ya habían compartido mi historia. Algunos venían como apoyo, otros como pruebas difíciles, reflejos del karma que necesitaba equilibrar. Todo tenía un sentido, incluso los dolores más ocultos. Al regresar de ese estado, desperté entre lágrimas, pero con el corazón más ligero. Sabía que había recibido instrucciones valiosas para mi propósito del espíritu. El tribunal espiritual no me había condenado, me había mostrado el mapa de mi camino. Desde entonces, cada recuerdo del pasado dejó de ser carga para convertirse en guía, porque entendí que nada de lo que vivimos se pierde. Todo es aprendizaje en la escuela eterna del alma. Después de tantas revelaciones, comprendí que mi regreso a la tierra no fue obra del azar. Reencarné trayendo conmigo las memorias del espíritu porque había una misión pendiente, un llamado que no podía ser ignorado. La vida me dio otra oportunidad para reparar errores, cumplir promesas y amar de forma más plena. Cada paso de esta existencia lleva la marca de ese propósito invisible que me guía silenciosamente. Entendí que no volví solo para mí, sino para los demás. Mi historia real necesitaba ser contada, porque muchos que sufren por el duelo y la desesperanza necesitan señales del más allá para continuar. Yo sería la prueba viva de que la continuidad de la vida es real, de que el amor eterno nunca se pierde, y de que la reencarnación es la justicia divina en acción. Ese era mi destino. Transformar el dolor en testimonio. El tribunal espiritual me mostró que mis actitudes pasadas habían herido corazones. Ahora, mi tarea era sembrar consuelo y compasión. Cada recuerdo de la vida pasada, por más doloroso que fuera, se convirtió en herramienta para comprender el dolor ajeno. El espíritu que fui erró, pero el espíritu que soy busca reparar. Ese es el ciclo sagrado. Caer, levantarse y aprender a caminar nuevamente. En cada reencuentro espiritual de esta nueva existencia, percibo que nada es casual. Las personas cruzan mi camino para recordarme las lecciones que dejé inconclusas. Algunas vienen para perdonar, otras para desafiarme, pero todas forman parte del mismo propósito del espíritu, y yo, consciente de ello, acepto cada situación como parte de un engranaje mayor que me conduce al aprendizaje. Hoy sé que mi regreso no es un castigo, sino una oportunidad. Vine para iluminar y ser iluminado, para probar que la muerte no es el final, sino solo el comienzo de una nueva etapa. El propósito de mi regreso es mostrar, a través de mi relato espiritual, que todos estamos en constante transición, porque solo cuando aceptamos nuestra misión pendiente es que comprendemos el verdadero valor de la vida. Entre las revelaciones más difíciles que la reencarnación me trajo está el reconocimiento de los enemigos de antaño. Entre las personas que me rodean en esta vida, encontré miradas que despertaban en mí extraños sentimientos de dolor y desconfianza. Eran encuentros cargados de tensión, como si una sombra antigua flotara entre nosotros. Más tarde comprendí. Eran adversarios de mi vida pasada que regresaron conmigo, ahora bajo nuevos roles. Estos descubrimientos no fueron fáciles de aceptar. Dolía reconocer que alguien cercano, alguien de mi convivencia actual, ya había sido causa de mis lágrimas en otra existencia. El corazón se resistía a aceptar que el karma nos unía de nuevo, no para repetir el odio, sino para superarlo. La continuidad de la vida es también continuidad de los lazos, incluso de aquellos que nos hirieron. Recuerdo un encuentro específico en el que una rabia inexplicable surgió dentro de mí, sin razón aparente. Más tarde, en meditación, vi escenas de una vida pasada, en la que esa misma persona fue responsable de mi caída. Entonces comprendí que no era casualidad. Era el destino ofreciéndome la oportunidad de perdonar y transformar el rencor en aprendizaje. Era la justicia divina actuando a través de la reencarnación.
No fue sencillo. Muchas veces el instinto me empujaba a repetir viejos errores, a alimentar nuevamente el odio que nos había separado en el pasado. Pero los recuerdos del espíritu eran claros. Si no aprendía a perdonar, estaría condenado a repetir infinitamente el mismo ciclo. La misión pendiente era liberarme, no con venganza, sino con compasión, y eso exigía una valentía que solo el amor eterno puede ofrecer. Hoy sé que los enemigos de ayer son, en realidad, maestros disfrazados. Vinieron a enseñarme paciencia, humildad y la fuerza del perdón. Son pruebas de reencarnación que me recuerdan que el espíritu no camina solo. Trae consigo todos los vínculos, incluso los más dolorosos, hasta que aprende a transformarlos. Porque la verdadera victoria no es derrotar al enemigo, sino liberarse de él a través del amor. Si reconocer antiguos enemigos fue doloroso, reencontrar amores de otras vidas fue igualmente arrollador. Hay sentimientos que no se apagan con la muerte, que resisten al tiempo y regresan en forma de recuerdos del espíritu. Cierto día, al cruzar la mirada con una persona en esta vida, sentí que mi corazón temblaba. No era una atracción común, era reconocimiento. Era como reencontrar una parte de mí que había quedado en el pasado. Los recuerdos venían en oleadas, caminatas de la mano, promesas hechas a la luz de la luna, despedidas que arrancaron lágrimas en otra existencia. Todo eso estaba grabado en mi memoria espiritual como un tesoro y una herida a la vez. Comprendí que el amor eterno no conoce límites de tiempo o espacio. Solo cambia de forma, esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo. Pero no siempre el reencuentro trajo alegría. En algunos casos, el destino puso frente a mí aquel amor antiguo en un nuevo papel, inaccesible al deseo. Ya no éramos los mismos. Nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Aún así, el lazo espiritual permanecía, como un hilo invisible que unía cuerpo y alma más allá de las circunstancias. Fue la prueba de que el amor puede trascender, pero también necesita aprender a transformarse. Esos reencuentros me enseñaron que el verdadero amor no exige posesión. Se conforma con existir, con bendecir a la distancia, con acompañar discretamente. Entendí que muchos de los reencuentros espirituales que viví no fueron para revivir pasiones, sino para cumplir la misión pendiente de aprender el desapego. Porque incluso en el amor, la continuidad de la vida nos exige madurez y entrega. Hoy, al mirar hacia atrás, veo que los amores que trascienden fueron mi mayor lección. Me mostraron que nada se pierde, que cada sentimiento sincero queda grabado en la eternidad. Algunos regresan como compañeros, otros como amigos, y algunos solo como recuerdos suaves, pero todos tienen el mismo propósito: probar que la muerte no es el final, sino un pasaje, porque donde hay amor verdadero, hay también eternidad. Cuando comencé a compartir mi relato espiritual, no todos me recibieron con comprensión. Muchos dudaron, me llamaron soñador, y algunos incluso insinuaron locura. La ciencia buscaba explicaciones que ignoraban la memoria espiritual, y la religión tradicional me miraba con desconfianza. Fue entonces cuando comprendí, mi camino no sería solo de recuerdos, sino también de pruebas de fe. Cada vez que relataba mis experiencias, era como caminar por un campo minado. Algunos se emocionaban, reconociendo señales del más allá que también habían sentido en sus propias vidas. Otros, sin embargo, levantaban muros de incredulidad, intentando reducir mi historia a ilusiones. Ese rechazo hería, pero también fortalecía, porque la fe no nace del aplauso, sino de la perseverancia en medio de la duda. Los recuerdos del espíritu eran mi mayor prueba. No podía negarlos, porque estaban grabados en mí como cicatrices invisibles. Cada recuerdo de la vida pasada era un llamado que superaba cualquier barrera humana. Era la continuidad de la vida imponiéndose, incluso cuando el mundo intentaba silenciarme. Y yo lo sabía, negar mi verdad sería negar mi propia misión pendiente. Fueron muchos los momentos de soledad,
Me preguntaba si debía callar y vivir solo para mí, guardando en secreto mis cartas psicografiadas y señales ocultas. Pero la espiritualidad siempre me recordaba que mi historia no era solo mía. Era un testimonio destinado a encender esperanza en corazones sumidos en el duelo y el miedo a la muerte. Esa certeza me sostuvo en las noches más oscuras. Hoy entiendo que cada mirada de duda fue también un maestro. Me enseñaron que la fe verdadera no necesita aplausos, sino valentía, porque al enfrentar la incredulidad, descubrí la fuerza que existía dentro de mí. Las pruebas de fe no fueron castigo, sino herramientas para mi crecimiento. Y así aprendí que la fe, cuando está enraizada en el espíritu, resiste cualquier tempestad. Vivir cargando dos vidas dentro de mí fue como caminar siempre entre dos espejos. En uno, veía al niño que nací en esta encarnación, con su familia, sus historias y sus afectos. En el otro, se reflejaba el hombre que fui, con recuerdos intensos, dolores y amores de una vida pasada. Esos reflejos nunca se unían por completo, pero resonaban dentro de mí como voces que no podían ser silenciadas. Había días en que despertaba y sentía el peso del pasado más vivo que el presente, el olor de un hogar que ya no existía, el sonido de voces que ya no pertenecían a este mundo, e incluso el toque de manos que un día me acogieron y que ahora estaban ausentes. Todo se mezclaba con mi realidad actual, como si cuerpo y alma disputaran espacio. Era una lucha constante entre quién fui y quién soy. Ese eco de dos existencias me trajo angustia, pero también aprendizaje. Comprendí que no estaba condenado a la confusión, sino llamado a la integración. Era necesario unir ambas mitades, reconocer que el pasado no vino para aprisionarme, sino para enseñarme. La reencarnación no es una carga, sino una invitación a crecer más allá de lo que ya fuimos, sin borrar nuestra memoria espiritual. Muchas veces sentí miedo de enloquecer. Oía voces del más allá. Soñaba con escenarios que no conocía en esta vida y veía rostros que no existían en mi entorno actual. Pero, en vez de negar, aprendí a acoger. Descubrí que esos recuerdos eran cartas psicografiadas por la eternidad en mi corazón, pruebas de reencarnación que me recordaban mi misión pendiente en esta tierra. Hoy acepto ese eco como parte de mi verdad. Soy, al mismo tiempo, fruto del ayer y del ahora. No hay forma de separar. El destino me concedió dos existencias en una sola para que comprendiera la profundidad del amor eterno y de la continuidad de la vida. Porque, al final, no somos solo quienes somos hoy, sino también quienes fuimos y quienes aún seremos. Durante mucho tiempo, creí que mis recuerdos eran una condena. Me sentía prisionero de dos vidas, como alguien encadenado a memorias que no podía borrar. Pero, poco a poco, el Espíritu me fue mostrando que recordar no era un castigo, sino una llave. La verdadera liberación no está en olvidar, sino en comprender. Así fue como empecé a transformar el peso en luz. Comprendí que cada dolor traído del pasado era, en realidad, una invitación a la sanación. Las marcas en el cuerpo, los sueños recurrentes, los reencuentros espirituales, todos eran señales ocultas, pruebas de reencarnación que pedían aceptación. Cuando dejé de luchar contra ellas, sentí que el corazón se abría. La nostalgia aún existía, pero ya no me destruía. Se había convertido en combustible para mi crecimiento. La liberación espiritual llegó en el momento en que entendí mi propósito. No vine al mundo para vivir encadenado a los recuerdos, sino para usarlos como testimonio. Mi relato espiritual no es solo mío. Pertenece a todos aquellos que buscan esperanza, que enfrentan el duelo y necesitan creer en la continuidad de la vida. Al aceptar mi misión pendiente, las cadenas que me oprimían comenzaron a romperse. Fue entonces cuando experimenté una paz que nunca antes había sentido. Ya no era más la víctima de dos existencias, sino el mensajero de un amor eterno que atraviesa los siglos. El cuerpo se volvió liviano y el alma serena. La liberación espiritual no significó olvidar mi vida pasada,
sino acogerla como parte de quien soy. El pasado dejó de ser prisión para convertirse en cimiento. Hoy sé que la verdadera libertad no es negar lo que fuimos, sino integrar cada fragmento de nuestro camino. La liberación espiritual es el abrazo entre cuerpo y alma, entre destino y elección. Es el momento en que comprendemos que nada fue en vano, que cada lágrima moldeó nuestro ser eterno. Y así, en paz, camino hacia la última enseñanza, que recordar es también liberar. Ahora que mi historia ha sido contada, me queda dejar el mensaje que mi alma siempre quiso transmitir. No escribo para impresionar, sino para consolar. Todo lo que viví, los reencuentros, los dolores, las señales ocultas, tuvo un único propósito: mostrar que la vida no termina con la muerte. El cuerpo se desvanece, pero el espíritu permanece, llevando consigo la memoria espiritual de todo lo que amó y aprendió. Si mis recuerdos de vidas pasadas fueron tan claros, es porque necesitaban ser compartidos. Mi psicografía es un testimonio de que la continuidad de la vida es una verdad eterna, de que el amor eterno no conoce fronteras, y de que incluso el destino más doloroso puede transformarse en lección. Con cada lágrima que derramé, comprendí mejor la grandeza de lo que significa ser un espíritu en viaje. Te dejo a ti que me escuchas una invitación. Mira tus propios dolores con nuevos ojos. El duelo, la nostalgia, la sensación de vacío. Nada de eso es el final. Son solo capítulos de una larga historia que aún se escribe. Cree que la muerte no es un adiós, sino un hasta luego. La reencarnación es la prueba de que nadie está perdido para siempre. El mensaje final de mi espíritu es simple y profundo. Ama, perdona y confía. El tiempo pasa, los cuerpos cambian, pero cada gesto de amor permanece grabado en la eternidad. No luches contra tus pruebas, ve en ellas el camino hacia tu evolución, porque al aceptar tu propósito, tú también hallarás la liberación. Y así concluyo mi relato espiritual, no como un final, sino como una continuidad. Porque sé que cuando este cuerpo descanse, mi voz aún resonará en otros mundos, en otras vidas. La eternidad es nuestro hogar, y la vida, solo el portal. Que mis palabras sean luz en tu camino, y que al escucharlas sientas lo mismo que yo sentí, la certeza de que nunca morimos,